Buenas noches. ¿Cómo están? Hablamos de las 5 heridas emocionales. Hablamos de las 5 heridas emocionales que impiden ser uno mismo. De un tratado maravilloso de la psicóloga terapeuta Liz Bourbeau, que es una mujer admirable como terapeuta, que bueno, pues que ha dado o nos ha traído el conocimiento de las 5 heridas emocionales. Ella ha dedicado su vida completa pues a todo lo que es el estudio de la psicología, y bueno, desde su práctica, desde su experiencia, esta persona nos ayuda a comprender el tema de las 5 heridas. Bueno, pues ahora yo, un servidor, les voy a compartir este tema de las 5 heridas emocionales, lógicamente también desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido tanto personalmente como trabajándolo en terapia, ¿no? Las 5 heridas emocionales son el rechazo, es el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Son 5 heridas emocionales que impiden que seamos nosotros mismos. Es muy importante pues entenderlo, ¿no? Que estas heridas pues son una forma en la cual nosotros manifestamos pues una manera de ser, de actuar, pero al final no somos nosotros mismos. Entonces ahí estamos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes? El día de mañana precisamente tenemos este taller maravilloso de las 5 heridas emocionales que impiden ser uno mismo, para trabajar, bueno, con esto, y lo vamos a trasladar a Escuela para Padres en la Escuela Gabriela Mistral. Es un tema bastante bueno que definitivamente pues se trabaja mucho desde la parte del niño interior. Vamos a trabajar mucho con el niño interior porque eh, pues quien no sabe conectar con su niño interior no sabe conectar con sus hijos. Quien no sabe conectar con el niño interior no sabe conectar pues con una parte importante de su ser, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es muy importante que trabajemos las 5 heridas emocionales para saber sobre todo qué herida tenemos. Ahorita las voy a describir las 5 heridas emocionales. Voy a describir el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y con estas heridas nosotros nos vamos a dar cuenta qué herida tenemos. Hasta este momento no conozco a nadie. Cada vez que he dado un taller, o cada vez que estoy dando consulta, o que estoy haciendo un curso o lo que sea, para mí es muy evidente porque estoy acostumbrado a mirar este tipo de heridas en las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, hasta el momento no he conocido a ninguna persona que no tenga ninguna sola herida, ¿no? Hay personas que tienen una herida muy fuerte y las demás tal vez no, o probablemente tienen una herida muy fuerte y una la tienen en menor escala, o hay personas que tienen heridas que son mucho más pues son, ¿cómo decirlo? Como si tuvieran un 20% de cada una, y se dividen las 5 de 20 en 20 hasta ser un 100%, ¿no? Cada quien manifiesta sus heridas de maneras distintas. Entonces ahorita precisamente vamos a trabajar pues con esta parte de las heridas, ¿no? Vamos entonces directo. No tengo ningún comentario, ahora sí, no sé, porque hay muchos likes. Gracias por su... Bien, entonces la herida del rechazo es una herida que se vive desde el vientre materno. Es una herida que se vive desde la parte en donde uno ya se encuentra gestándose en el vientre de la madre. Ya puede existir un rechazo ahí. El rechazo puede venir no específicamente de la madre, porque efectivamente hay madres que sienten rechazo hacia sus hijos, pues porque a lo mejor se encuentran en una etapa donde no quieren tener hijos. Pueden ser o muy jóvenes o pueden ser demasiado grandes de edad, ¿no? Estamos hablando ya de 40 años en adelante, que
No, está bien, está bien. Perdón, de repente se corta un poco, pero aquí estamos, ¿eh? Entonces, decimos que esta herida de rechazo se vive no precisamente la madre. Decíamos aquí hay madres que se encuentran a veces en situaciones o en edades donde no quieren tener un hijo. Entonces, desde ahí hay un rechazo. Cuando se vive rechazo por la criatura en el embarazo, es cuando se tienen sintomatologías de vómito, y mareo, ¿no? Sobre todo el vómito, porque el vómito, volver el estómago significa rechazar. Cuando una persona vuelve el estómago es porque está rechazando un alimento. Entonces es muy importante que la persona que está rechazando un alimento se dé cuenta que específicamente está rechazando o tiene un rechazo, una idea rechazada o algo que está rechazando. La mujer que tiene los mareos, los vómitos, está rechazando a la criatura. Y también hablamos de que muchas veces pues las hormonas de la madre son las que acomodan al feto, ¿no? Acomodan al bebé dentro de su vientre y que a veces puede venir sentado o a veces puede venir con el cordón umbilical enredado. Entonces en ese momento sabemos que bueno, eso es un tema, son temas emocionales que viven el hijo y la madre por situaciones que emocionalmente la madre está manifestando. Entonces la madre, como le decimos en psicología, es la primera impronta, ¿sí? Son las primeras improntas que tenemos a través de lo que nuestra madre ve al mundo exterior. Nosotros vemos al mundo exterior a través de nuestra madre cuando estamos ahí. Entonces, como decíamos, el rechazo puede no venir específicamente de mamá, puede venir de la abuela. Probablemente la abuela no quería que mamá se casara con papá, o al revés, ¿no? Que papá no se casara con mamá y entonces la suegra de mamá, que es la abuela, no está de acuerdo con que esta mujer pues venga a formar parte del núcleo familiar, y pueden haber un montón de situaciones donde nosotros nos damos cuenta que existe un rechazo. Cuando hay un rechazo desde el vientre, en la gestación, pues hay toda serie de problemáticas que bueno, que afectan muchísimo al producto, que afectan muchísimo al nene. Entonces, lo que viene a manifestar, pues como decíamos, son problemas durante el embarazo, a lo mejor la amenaza de aborto, por ejemplo. A veces el rechazo puede no ser directo, a veces el rechazo puede sentirse porque probablemente mamá tuvo un aborto previo y entonces ahora otro bebé viene pues a nacer en ese mismo vientre donde hubo un desecho o un deceso, y eso pues también es una especie de trauma para el bebé porque ese fue el lugar pues de un asesinato o de una muerte, ¿no? Entonces son temas, son profundos. Ya hablaremos posteriormente de este tema con más profundidad, que algunos vulgarmente les llaman las cuatro canastas, aunque yo prefiero llamarlo por su nombre original, su nombre técnico, que es las matrices perinatales. Las matrices perinatales, las cuatro matrices perinatales, ya hablaremos de eso, porque también eso define mucho el carácter del individuo. Bien, ahora vamos a ver entonces, cuando existe este rechazo, bueno, ya la persona puede ir creciendo, puede ir trabajando pues en lograr su peso a través de la lactancia, puede ir buscando la manera de caminar, de crecer, de pertenecer. Como todos los seres humanos buscamos pertenecer, y para eso pues buscamos identificaciones y modelajes con los padres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el individuo lucha por pertenecer. Pero precisamente el tema del rechazo es un tema de no pertenecer al núcleo familiar por alguna razón. Y nosotros muchas veces lo podemos honrar, nosotros podemos honrarlo. Si nosotros tenemos un tema de rechazo, pues entonces probablemente vamos a tener muchas actitudes de no pertenecer. Por lo tanto, las personas que tienen la herida de rechazo son personas que se excluyen, ¿sí? Cuando son niños pequeños, son chicos que se excluyen, que normalmente les cuesta un montón de trabajo pues convivir con los demás, ¿no? Adaptarse con los demás nenes. A veces hay temas de, como se dice, marasmo, que el marasmo es un problema de peso en el infante. Uh-huh. Es un problema en el cual el infante no gana peso y además, aunque coma, y hay chicos también que tienen una ausencia totalmente de apetito. Esto viene originado, normalmente, puede haber otras causas, reitero, pero puede venir originado por un problema de herida de rechazo, ¿sí?
porque la persona rechazada no pertenece y para no pertenecer prefiere desaparecer. Por lo tanto, son personas bajas en peso. Eso es una de las características, cuerpos y caras muy delgadas. Hay gente que manifiesta microfasia, eso significa que la cara es muy pequeñita, ¿no? Cara y cabeza son muy pequeñitas y esas son formas de representar un rechazo también. Cuando son pequeños, estos pibes, estos chicos, son personitas que son adultos pequeños. Desde muy pequeños ellos se muestran como adultos, como si fueran muy independientes y lo hacen como un mecanismo de defensa para que no los rechacen. También otro de los rasgos de las personas, los niños con este problema de herida de rechazo es que son chicos que normalmente se esconden debajo de las camas, se meten en un placar, en un armario, en algo donde se puedan esconder, que la gente que no los vea, que se escondan, se están escondiendo y todo el mundo los está buscando, ¿sí? A veces también ellos son demasiado fantasiosos. Los niños que tienen mucha fantasía, que son chicos que están fantaseando constantemente y que a veces incluso pueden sentirse como turistas, o como seres de otro planeta, ¿no? Cuando van creciendo, ese problema a veces se vuelve mucho más fuerte porque llegan a la etapa de la adolescencia y se identifican mucho menos todavía. Son los típicos chicos marginados, apartados del grupo y se sienten raros. Siempre se han sentido raros, siempre se han sentido extraños. Incluso ellos mismos lo dicen, ¿no? Lo dicen que son raros, que son extraños. Y sobre todo, bueno, son personas que se dedican mucho a los temas abstractos, ¿no? Como el tema de la internet o de la tecnología, los dibujos animados también, por ejemplo, cosas futuristas o del espacio. Todo ese tipo de temas les encantan a estas personas porque precisamente son fuera de este mundo, ¿no? Entonces es una manera de manifestar ese fuera de este mundo. Existe también el rasgo en donde las personas que sufren de la herida de rechazo pueden también manifestar, por ejemplo, un tema de desapego a las cosas materiales. Otro sistema de defensa que tienen, otro mecanismo de defensa es que afirman que las cosas materiales no les importan, no les interesan para nada, porque precisamente eso es una manera de desapegarse, ¿no? Son una forma de desapego pues de las cosas materiales. Si yo me desapego, menos estoy, menos existo. ¿Ok? Bien. Hay una forma de rechazo diferente también que se conoce como formación reactiva. Es un rechazo que los padres, en especial la madre, siente ante el hijo. Es muy común en el tema de la depresión postpartum. Cuando hay una depresión postpartum o posparto, es cuando la madre manifiesta este tipo de rechazo. Puede ser un rechazo directo, efectivamente ha habido madres que tienen una depresión postparto y que lo que hacen es que pues rechazan al crío, lo rechazan completamente y esto, bueno, lógicamente pues genera que a lo mejor el individuo viva con la abuela algunos años hasta que la madre se componga, por así decirlo. Entonces, pero resulta que aquí no solamente ya hay un rechazo, sino también hay un abandono, porque vivir con los abuelos, con los tíos, es una forma de abandono. Aunque muchas personas no lo reconozcan así en el fondo, por supuesto que es un abandono, ¿eh? Porque en ese momento se es tan pequeño que no se logra comprender, no se logra comprender lo que es un abandono, ¿me explico? Es muy importante saberlo y para poderlo expresar como es. Ahora bien, este tipo de rechazo indirecto, llamado formación reactiva, es una forma en la cual la madre oculta el rechazo que siente hacia el hijo. También puede ser el padre el que lo tenga, ¿eh? Oculta el rechazo hacia los hijos y lo oculta sobreprotegiéndolos. Entonces, cuando una madre sobreprotege tanto a un hijo, inconscientemente es porque lo está rechazando. En el momento en el que la madre, y eso ya lo habíamos hablado un poquito la vez pasada que teníamos el programa de los perfiles de los hijos, los pequeños tiranos y todo eso, definitivamente haremos a lo mejor un programa específico de este tema, de la formación reactiva y los perfiles tiranos,
para especificar un poco más, pero habíamos hablado un poquito la vez pasada de que efectivamente estos individuos pues son individuos que no tienen límites, sobre todo, no tienen límites, son los típicos chicos que van a una casa ajena y agarran todo, rompen todo, no respetan reglas, no respetan límites, son impertinentes, interrumpen a los adultos cuando están hablando, interrumpen a los profesores, tienen acciones incluso a veces delictivas, ¿no? Son demasiado mentirosos, chantajistas, y tienen despliegues de poder con los demás. Entonces, este tipo de conductas que estoy mencionando específicamente son provocadas pues por un rechazo que se siente de parte de la madre. También decíamos puede ser por parte del padre. Hay muchas razones para sentir esto definitivamente se debe de trabajar en la terapia para poderlo sanar, se puede sanar y se puede trabajar bastante bien con técnicas que se pueden aplicar, así es que si tienen un caso así no lo duden, hay que asistir a consulta para que se pueda resolver. Bien, hasta ahí con el tema del rechazo. Las personas, bueno, de las formas de rechazo, las personas con esta herida de rechazo efectivamente inconscientemente hacen todo lo posible por encontrar parejas que cuando adultos los rechacen. Inconscientemente van a buscar personas que los rechacen, que los hagan sentir ignorados, que los hagan sentir rechazados, porque estas personas en la etapa adulta les van a venir a reflejar efectivamente cuál es su herida y que todavía la tienen que sanar, ¿de acuerdo? Esos son personas, a veces son personas muy arrogantes que en su arrogancia o en su orgullo pues no dejan entrar a nadie en su mundo y prefieren la soledad, normalmente prefieren mucho la soledad. En la soledad de esos son muy esos, ¿no? Está como la canción esta que dice que cuando nadie me ve puedo ser o no ser, y cuando nadie me ve no me limita la piel y etcétera. Eso ustedes saben de qué canción estoy hablando, perdón, ya creo que metí un gol, tendremos que pagar regalías, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y estamos mirando este tema del rechazo. Y vamos con la herida del abandono. En la herida del rechazo se tiene un problema con el tener. Y en la herida del abandono se tiene un problema con el ser. Es diferente, ¿sí? Ser y tener no son lo mismo. Entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de la herida del abandono, como decíamos, no es lo mismo, a veces se parecen las heridas, pero no son iguales, como decíamos hace un momento. Podría ser o podría darse, como ejemplo, una situación donde una madre tiene una depresión postpartum, rechaza por completo al hijo y entonces la abuela por amor dice, bueno, tú estás rechazando a mi nieto, me lo voy a llevar a vivir y probablemente en lo que se te pase, pues no te preocupes que yo lo voy a cuidar bien. Entonces la abuela se lleva al nené a su casa y resulta que el nené vive con la abuela hasta los 6 años, imagínate. Entonces ahí no solamente ya hay una herida de rechazo, sino también existe una herida de abandono. ¿Por qué? Porque no son mis padres los que me están cuidando, son mis abuelos. Y aunque mis padres vayan a visitarme a la casa de los abuelos, no es lo mismo que vivir con ellos, no es lo mismo que experimentar con ellos. No es... Perdón, se está trabando un poquito, no se preocupen, ahí estamos. Bien, entonces no es lo mismo que una persona, un individuo pueda crecer con con las experiencias de los padres y la guía de los padres que la de los abuelos, por ejemplo, que los abuelos son mal consentidores. Y sin juzgarlos, los abuelos son maravillosos. Recuerdo a mi abuela en lo personal, que pues viví buenos años de la infancia con mi abuela, todavía la adolescencia, y la verdad es que mi abuela era súper, era una persona súper porque además de que, bueno, muchas cosas me enseñó y tuve muchas cosas lindas de mi abuela, pero de verdad era consentidora. Y bueno, tienden a ser los abuelos mal consentidores, tienden a malcriar a los nietos, ¿no? ¿Por qué? Porque su amor es muy grande y ya la fuerza que tuvieron con sus hijos, pues ya la desquitaron con sus hijos y ahora ya su amor se volvió muy tierno, ¿me explico? Entonces por eso los abuelos no son las personas adecuadas para cuidar a los hijos, aunque cabe mencionar que a veces, bueno, pues no existe de otra porque hay situaciones con los padres o los padres se fueron y los abandonaron o los padres murieron o etcétera, ¿no? Situaciones desafortunadas
y sin embargo, bueno, la persona que ha vivido este tipo de situaciones, pues lo tiene que curar, ¿no? Conozco una persona que sufrió la herida de abandono, o bueno, no solo una, muchas personas, ¿no? Pero en específico conozco dos mujeres que tienen el mismo caso. Como los cuidaron más los abuelos, o estuvieron más los abuelos ahí, y los abuelos son totalmente subjetivos. Está cortando un montón. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los abuelos son subjetivos. Los abuelos son subjetivos porque los abuelos, eh, como son tan consentidores y somos pequeños, no nos hacen conscientes del orden, no nos hacen conscientes de los tiempos, no nos hacen conscientes de los límites, por ejemplo. Entonces, por esa razón se dice que los abuelos pues malcrían a los nietos. Entonces, tengo el caso de dos mujeres, una mujer, dos mujeres las estimo muchísimo, las conozco bien. En el caso de una, ella ya es una persona de 50 años, pero es una persona súper distraída. Es la persona eh, más distraída que he conocido. Todo el mundo que la conoce sabe que es una persona muy distraída. Y esa distracción, simple y sencillamente, es porque vivieron en un ambiente subjetivo, donde no había reglas, donde todo era un juego, donde todo era consentimiento por parte de los abuelos. Entonces, la verdad es que eso no es nada formativo. Entonces, ahora de adulta manifiesta ese tipo de distracciones, ¿no? Y se le olvidan las cosas, le cuesta trabajo ser ordenada, está haciendo una cosa y luego se pone a hacer otra sin terminarlo previamente, etcétera. Y eso también pues puede generar muchos problemas, ¿no? Y en el caso de la otra chica, que es mucho más joven, está en los años en los 30 ahora, es una persona que de la misma manera, y el problema se le ha ido agravando, es una persona que se le olvidan las cosas, es una persona que se le olvidan las llaves del auto dentro del auto, o las llaves de la casa pegadas en la cerradura de la puerta de la casa. Es una persona que deja a veces el bolso arriba del coche, en la calle, este, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones de abandonos con los abuelos pues pueden provocar ese tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de déficits donde los individuos son demasiado distraídos. Ya también hablamos del déficit de atención y bueno, aquí hay una de las causas. Como hablábamos de la herida de abandono, aquí hay una de las causas. Una de las causas de la distracción también puede ser el abandono, porque el abandono es algo que no es tan fácil de superar. Cuando estamos pequeños, entonces también decíamos que si nos quedamos a vivir con los abuelos, pues entonces sufrimos un abandono. Ajá. Pero también nosotros podemos sentir un abandono, por ejemplo, cuando, ok, mis padres viven conmigo, aparentemente. Pero resulta que mi padre, pues, es foráneo, trabaja foráneo y él está 5 o 6 días a la semana, 20 días al mes fuera de casa y entonces él realmente está, pero no está. Y mientras mamá, por otro lado, a mí me deja en una guardería, en un jardín de niños, que es de tiempo completo, desde las 8 o 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay gente que hasta va a las 8 de la noche, ¿no? Imagínense, es un abandono tremendísimo. Entonces ese tipo de abandonos afectan bastante, ¿no? Otro tipo de abandono también, por ejemplo, es la muerte. Cuando muere algún familiar es una forma de abandono, ¿ok? Cuando mamá no es la persona que te da de comer o no te lacta, porque también hay nodrizas, ¿sí? Hay mujeres nodrizas que lactan a los bebés de otras mujeres porque estas mujeres no pueden lactar. Entonces también estamos mirando una forma de abandono, ¿sí? Hay muchas formas de abandonos, así es que en este momento estamos mirando cuáles son. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias del abandono? ¿Cómo se manifiesta una persona que sufre la herida de abandono? Tiene dos facetas también, así como lo habíamos dicho hablando de la herida de rechazo, que decíamos que hay un rechazo directo y un rechazo indirecto, llamado formación reactiva. También en el abandono hay dos maneras, como decíamos, hay varios tipos de abandono, pero hay dos maneras de manifestar el abandono. Las personas que son víctimas, hay personas que son víctimas, sobre todo personas que vivieron probablemente problemas en el vientre de mamá y que a lo mejor tienen un perfil histriónico, ¿no? Es decir, un perfil dramático. Y si encima de eso esta persona que tiene un perfil dramático y que se siente malquerida desde el vientre de la madre, digo, sin juzgar a nadie, eso lo estoy hablando abiertamente para que lo entendamos, no estamos juzgando a nadie, estamos diciéndolo como es.
para que se pueda entender, porque a veces puede suceder que alguien se sienta ofendido. Para nada. Esto es simple y sencillamente eh, una charla donde las personas pueden darse cuenta si acaso tienen este tipo de rasgos. Entonces decíamos, si la persona desde el vientre de mamá tiene un perfil histriónico por sufrimiento fetal, eh, y que además la persona tiene la herida de abandono, bueno, puede desarrollar realmente un perfil totalmente dramático, totalmente de victimismo, de víctima. Son personas que hacen esto para llamar la atención. Las personas víctimas lo que hacen es llamar la atención para que los demás estén con ellos, y llaman la atención de muchas maneras, ¿no? Decíamos, la distracción es una forma. Si la persona está distraída, llama la atención. Las personas con la herida de abandono son las que más llaman la atención, definitivamente. Bueno, y para que estén con ellos, lógicamente, hay maneras distintas. Ahorita vamos a hablar de las demás. Y la otra forma es que la persona con herida de abandono también adopta mucho el rol de salvador o de cuidador de los demás. Siempre quiere cuidar a todo el mundo, siempre quiere salvar a todo el mundo. Porque si esta persona lo salva, pues probablemente estén con ella toda la vida, ¿me explico? Estas personas que tienen la herida de abandono no saben vivir con la soledad. La soledad es lo que más les aterra en la vida. No les gusta estar solas estas personas y no disfrutan esa soledad, que la soledad al final de cuentas no es tan mala, definitivamente. Entonces cuando hablamos de esta herida y observamos los rasgos cuando son pequeñitos, estos niños que tienen la herida de abandono son los típicos nenes que sí comen, a diferencia de los chicos que tienen la herida de rechazo que no comen o que pueden tener problemas de peso. Estos chicos que tienen la herida de abandono sí comen, pero comen demasiado lento, ¿sí? Se pueden pasar con un bocado toda la mañana o toda la tarde, ¿me explico? O pueden ir comiendo, sí, deglutiendo, masticando, pero de una manera bastante lenta, ¿sí? A veces que hay que calentarles la comida 2 o 3 veces más para que se la puedan acabar. Y es una forma de que los chicos tienen como un mecanismo de defensa precisamente para llamar la atención y que al menos en la comida no los abandonen. Eso es muy importante, que los papás que observan estos hijos que manifiestan este tipo de conductas al comer, lo único que están haciendo estos chicos es llamar la atención, ¿me explico? Si es recurrente, que podría ser que un chico en algún momento no le gusten las verduras, ¿me explico? No le gusten los vegetales, entonces puede ser. Pero si normalmente está sucediendo, lo mismo sucede con la tarea. El niño, el pibe que tiene un problema para la tarea que se tarda horas, es un chico que está demandando mucha atención y que muy probablemente tenga una herida de abandono. ¿Ok? Bien, otros de los rasgos, decíamos, estos chicos también tienden a llamar mucho la atención hacia sí mismos. Así es que pueden hacerse como que los bufoncitos, pueden hacerse un bufoncito, pueden hacerse como el actorcito, ¿sí? Son muy actores, definitivamente, como decíamos, o los héroes, ¿no? Son héroes que tratan, y sobre todo si están en la etapa de heroicidad de la infancia, en donde quieren salvar a los padres, ¿de acuerdo? Bien, cuando estas personas van creciendo, y aquí quiero hacer un paréntesis, este tipo de personas que tienen la herida de abandono pueden a veces soportar las peores cosas, se ven envueltos en temas de infidelidad, pueden soportar las peores cosas en ese sentido, o también en el tema de alcoholismo, de drogas, sobre todo lo que tiene que ver con la codependencia. Son personas codependientes. En algún momento recuerdo, eso me quedó muy grabado, en una de las consultas, ya hace algunos años, llegó aquí una pareja donde la mujer venían a consulta de pareja, y aparte, bueno, pues el hombre tenía un problema significativo de alcoholismo. Entonces la mujer estaba pues muy cansada, muy irritada de toda esta situación del alcoholismo de su marido. Y, y bueno, entonces ella me lo empezó a como a acusar, ¿no? Y decía, es que mi marido toda la vida ha tomado y es un alcohólico, un borracho, yo ya no sé qué hacer con él, etcétera, etcétera. Y entonces fuimos haciendo el análisis profundo hasta llegar a un punto donde descubrimos, un punto de rompimiento donde nosotros descubrimos que efectivamente en algo tenían que parecerse. Esos eran parecidos en el sentido en el cual
el marido era alcohólico porque la mujer pues había tenido un padre alcohólico y efectivamente que también la había abandonado. Y el hombre también era alcohólico porque quería ocultar el abandono de su madre con el alcohol. Entonces al final yo les pregunté, bueno, pues ¿en qué se parecen ustedes dos? En que tienen la misma herida de abandono. Entonces eso puede generar el abandono. El abandono también se refleja en el sentido en donde las personas que tienen esta herida de abandono probablemente no tengan un vicio, como decimos el alcohol o la codependencia, por así decirlo, pero sí que puede manifestar un tema de excesivas actividades, muchas actividades, ¿no? No hablamos del trabajo, el trabajo es otro tema, puede ser como una forma de autocastigo o puede ser pasión por lo que se siente, no sé. Pero en el tema de tener muchas actividades, las personas con una herida de abandono, vamos a decirlo, en la mañana se despiertan y tienen que ir a hacer ejercicio, regresan, se bañan, vámonos a trabajar, cuando regresan de trabajar, regresan a la casa y ya tienen otro compromiso, y en la noche otra vez otro compromiso y toda la semana tienen una agenda súper apretada, siempre, toda la vida, nunca tienen tiempo para nadie ni para nada, mucho menos para sí mismos. Eso significa que estas personas están abandonándose a sí mismas, ¿de acuerdo? Hay que revisar si vos tenés muchas actividades, si es un tema de abandono el que estás manifestando también, ¿no? Muy probablemente es lo que sea. Ok, y entonces los temas de abandono, bueno, pues tienen ciertas repercusiones fuertes y deben trabajar en estas heridas pues para evitar todos los rasgos de los cuales estamos hablando acá. Bien, las personas también con la herida de abandono tienen temas en su cuerpo de flacidez o algunos problemas, sí, de flacidez, de falta de tono muscular. Ok, escoliosis, problemas de espaldas, de rodillas, etcétera, ¿sí? Articulaciones, esto es muy común. Bien, vamos entonces a la herida de humillación. La herida de humillación, como lo dice el nombre, es mucho más cuando somos un poco más grandes. Si se dan cuenta, estamos hablando de las heridas conforme avanza el tiempo en las etapas de crecimiento. Entonces, estas personitas que tienen la herida de humillación, ¿a qué nos referimos con humillación? Cuando somos pequeños, muchas veces pues podemos ser víctimas del bullying, ¿no? Que ahora está muy sonado el tema del bullying, ya platicaremos al respecto del bullying también, pues con la finalidad de lograr trabajarlo, porque el bullying originalmente comienza en la casa, comienza en el hogar. Entonces estas personas que tienen la herida de humillación han sido humilladas porque son personas que sufren de que les pongan sobrenombres, de que les controlen. También los padres controladores humillan a sus hijos porque no les permiten manifestar su vida de manera normal, o sea, no les permiten, les controlan demasiado en todo, en sus gustos, en su ropa, todo el tiempo les están desaprobando, es una desaprobación constante. Aunque la desaprobación también podría ser una traición, quiero que estemos conscientes y ahorita lo vamos a observar, muy importante observarlo, ¿sí? La humillación se da en el momento también en el cual la persona puede sufrir un abuso sexual. Uh-huh. Los abusos sexuales o las violaciones, que por ahí me explicaba una chica que no son lo mismo, y tiene toda la razón, que eso es periodista. El abuso sexual, y quede claro a todos porque es importante. Bueno, aunque lo que hace se manifieste, se entiende diferente, perdón. Sí, el abuso sexual puede ser desde una molestación, el acoso, tocaciones, ¿no? También puede ser una violación, pero también puede ser una penetración. Y cuando hay una penetración, sobre todo pues lógicamente en contra de la voluntad de una persona, pues entonces estamos hablando de una violación, de un ultraje, ¿no? Entonces este tipo de situaciones pueden generar también una forma de humillación, que una persona también sea expuesta, por ejemplo, que alguien se le exponga. Ahí está el caso de una chica que mojaba la cama cuando tenía 6, 7 años, ¿no? Que ya no era un momento para mojar la cama, pero probablemente tenía algún problema que muchas veces los padres no logran entender y que es importante que se abran a entender este tipo de temas, ¿no? Que es la eneuresis. Después hablaremos de este tipo de problemas, eneuresis, encopresis y todo ese tipo de trastornos infantiles, lo vamos a hablar más adelante. Entonces, volviendo a la parte en la cual estamos hablando, decimos que
la chica moja o la niña moja la cama, entonces la madre la pone con las sábanas y la expone con las sábanas orinadas y la saca a la calle o al patio para que todo el mundo la vea y se burle de ella. Eso es una forma de humillación y ahí hay una exposición, se le está exponiendo. Todo ese tipo de cosas son humillaciones. Las personas que sufren la herida de humillación tienden a subir muy fácilmente de peso, incluso tienden a guardar muchísimo peso en su cuerpo, porque cuando se vuelven obesos o se vuelven obesas, estas personas son vulnerables a la humillación, las pueden molestar más, y las personas que están alrededor también buscan pues hacerles ver su herida inconscientemente. Así como decíamos, las personas que sufren de la herida de rechazo atraen a su vida personas que las rechacen, que las ignoren. Las personas que sufren la herida de abandono atraen a su vida personas que las abandonen, y las personas con la herida de humillación también atraen a personas que las humillen, que les muestren, porque nos muestran la herida que tenemos todos tenemos heridas, ¿eh? Y ahorita que voy describiéndolas, cada uno nos damos cuenta, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la conducta de la persona que es humillada? Estas personas, sobre todo, siempre sienten mucho peso emocional. Estas personas cargan mucho peso emocional, se preocupan excesivamente por los demás desde que son pequeños, y a veces pueden adoptar la actitud de madre, de adoptar la actitud de madre con los demás. Son personas, como se le dice en términos psicológicos, se encuentran despersonalizadas. Una despersonalización es una actitud que tiene una persona que ha sufrido la herida de humillación y que ve mucho más por los demás que por sí misma. Siempre se deja hasta el último. Es una persona que mira mucho las necesidades de los demás, pero ignora sus propias necesidades totalmente. Siempre trae mucho peso emocional cargando, ¿sí? Trae muchísimo peso emocional en los hombros, en la espalda, y ese peso emocional se convierte en sobrepeso emocional, se convierte en un sobrepeso físico, pero que originalmente surgió como sobrepeso emocional, ¿de acuerdo? También estas personas viven del desagrado. ¿Qué significa vivir del desagrado? Hay dos formas de vivir del desagrado. Son los típicos bufones que siempre están haciendo chistes desagradables, sobre todo chistes de sí mismos, ¿sí? Denigran su persona para que otros se rían. Siempre utilizan palabras como pequeño o grandotote, por ejemplo, ¿no? Y diminutivos o aumentativos siempre los utilizan este tipo de personas. A veces pueden tener una voz infantil, igual que personas que sufren la herida de abandono también tienen voz y actitudes infantiles, y estas personas que tienen esta herida de humillación pues se humillan a sí mismas para que otros los acepten, ¿de acuerdo? Se dejan hasta el final. Es una forma de despersonalizarse, están despersonalizadas, estos individuos están despersonalizados y muchas veces no lo comprenden, ¿de acuerdo? Otra forma de vivir separado de los demás es cuando están con herida de humillación tienen el problema pues de vivir del desagrado, es decir, invertir mucho tiempo en desquitarse de los demás, del hecho, sí, decir qué bueno que lo hice porque así esta persona pues va a pagar lo que me hizo. Qué bueno que le dé asco lo que hice para que se aleje de mí. Entonces eso significa que la persona está viviendo del desagrado. Estas personas siempre viven con mucha culpa y con mucha vergüenza. También cargan mucha vergüenza. Son personas con muchas ataduras mentales. Cuando los padres o los que están alrededor no les ponen límites, estas personas se desbordan por completo. Y se desbordan, me refiero a desbordarse comiendo, se desbordan tomando, se desbordan en el horario, se desbordan en todo, no tienen límites. Estas personas cuando se han desbordado lo hacen pues de una manera desmesurada, ¿me explico? Aunque bueno, lo hacen lógicamente porque todos los demás días de la semana o del mes o del año siempre vivieron con muchos límites mentales en su cabeza, muchos límites, muchos tabús, muchas culpas, muchas cargas, muchas presiones, muchas preocupaciones. Este tipo de personas a convertirse en la madre de todos los demás, y cuando no lo manifiestan en casa, pues lo manifiestan con amigos, lo manifiestan con la pareja, con otras personas, con los mismos padres. De acuerdo, estas personas son las que siempre todo mundo les pasa por encima y a veces ni siquiera dicen nada, no saben decir que no, les
cuesta mucho trabajo decir que no, siempre terminan diciendo que sí, cuando en realidad querían decir que no, y después se sienten victimizados, culpables, molestos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como decíamos, pues son personas que actúan más por culpa que por gusto, ¿no? Y eso realmente es grave. Bien, vamos entonces a la herida de traición. La herida de traición. ¿Qué es una traición? ¿Cómo miramos una traición cuando somos pequeños? Una traición la miramos en el sentido en el cual nosotros, pongamos un ejemplo, una niña que es pequeña observa o se da cuenta que su padre engaña a su madre con otra mujer. Eso efectivamente es una traición. En este momento donde estamos mirando esta parte de la traición de un padre hacia una madre, la niña se lo toma personal y siente que se lo hicieron a ella, y desde ahí se empieza a desarrollar una herida de traición. Esto sí puede ser en una edad más avanzada, ¿no? Hablamos de los 9, 10, 11 años hasta los 15, hasta los 20 años. Puede ser que una persona tenga una herida de traición pues por las vivencias que se tiene. Otra forma de traicionar, y esto sí es en una etapa más pequeñita, es cuando no sé, una madre de pronto le habla muy bien, de pronto habla muy bien a sus hijos, o a su hija, o a su hijo, y de pronto la mamá ya le está diciendo un montón de leperadas y groserías y todo. Eso le hace sentirse traicionado, ¿no? Si de pronto, por ejemplo, papá le dijo al chico, le dijo: hijo, prepárate a la tarde, que en la tarde voy a llegar por vos para irte, para llevarte al cinema, para llevarte al circo, por ejemplo. Y el chico se arregla, se va preparando, y entonces papá nunca llegó. No llegó, eran las 6 de la tarde, el chico le habló a papá: papá, ¿vas a llegar o no? Sí, 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 espérame, que me estoy tomando una cerveza con un amigo. Dieron las 8 de la noche y el chico vio que papá no llegaba. Dieron las 10 de la noche y no llegaba, dieron las 12 de la noche y nunca llegó. Ese tipo de promesas rotas, por ejemplo, todos los tipos de promesas rotas son formas de traición, ¿de acuerdo? Cuando los hermanos grandes juegan con los chicos y les pegan, les golpean y les prometen cosas, no se las cumplen, es traición. Si les roban los juguetes o la ropa o accesorios, esto es traición, ¿me explico? Si hay mentiras, hay traición. Entonces, en la etapa de la infancia, quien sufre heridas de traición no puede construir una relación de confianza cuando se es adulto, y por lo tanto eso se puede trasladar en formas de engaño, de infidelidad con la pareja, ¿de acuerdo? Las parejas que vienen, que ambos son controladores, porque así se les llama a estas personas que viven la herida de traición. Ahorita lo vamos a definir, ¿sí? Todos los que tienen heridas tienen su nombre. Estas personas controladoras, lógicamente, pues cuando son adultos les cuesta un montón de trabajo construir relaciones de confianza. Desde pequeños pueden manifestarse muy controladores, ¿sí? Son personas que les cuesta mucho trabajo confiar en los demás. Si ambos son controladores, pues va a haber un engaño seguro, ¿no? Lo que más se les recomienda es que estas personas trabajen en terapia estas heridas de traición, para dos cosas: una, para que no exista infidelidad y no exista miedo a romper compromisos o a hacer compromisos, para que estas personas vivan libres, ¿sí? Muchas veces cuando existe esta traición o estos engaños, lo más recomendable es que estas personas, bueno, pues trabajen en terapia, pero trabajen desde esta herida, para sanar esta herida, porque si no la conducta se volverá a repetir. Recordamos también que el engaño siempre es de dos. El engaño siempre es de dos personas. Ya hablaremos en un programa ulteriormente acerca del engaño, pero efectivamente el engaño siempre es de dos personas, nunca es de una. Eso es una mentira. Y bueno, pues tiene mucho que ver, porque las personas que sufren la herida de traición pues atraen a su vida personas a quienes puedan controlar, o también atraen a otro controlador, donde se vuelven relaciones de poder, relaciones de lucha de poderes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son unas peleas de campeonato que bueno, que no les cuento, ¿no? La verdad es que son cosas difíciles, ¿sí? Entonces, cada persona debe de darse la oportunidad de reconocer sus propias heridas. Ok, más rasgos del controlador. El controlador es la persona que siempre le gusta ponerle la cereza a la torta o al pastel, porque alguien está regañando o le está diciendo algo a otro alguien, y entonces el controlador
o el que sufre la herida de traición llega y dice, sí es cierto, yo te lo dije un día, tú debiste de hacerlo porque si no, mira, ya te están regañando, entonces siempre va y mete donde no debe de hacerlo, ¿no? El controlador a veces le soluciona la vida a otros para controlarlos, o les presta dinero para controlarlos, o les arrolla un asunto para controlarlos, porque el día de mañana les va a estar cobrando, ¿me explico? Eh, entonces de esa manera controla. A veces el controlador puede aliarse más con los padres que con la misma pareja, ¿no? O sea, con los padres de la pareja que con la misma pareja, porque de esa manera le controla mucho más. A veces el controlador le agrada más a los suegros que a la misma pareja, ¿no? El controlador también es el que más tiene altibajos emocionales. El que sufre la herida de abandono tiene también altibajos emocionales, y a veces el que sufre la herida de abandono puede tener trastorno de agorafobia, ¿no? De miedo a los exteriores. Pero la persona que tiene la herida de traición es una persona que puede tener problemas de neurosis, o que puede tener problemas pues de mal carácter, ¿no? Un carácter que se debe trabajar y se debe pulir para no caer en ese tipo de escenas, porque son altibajos de emociones muy fuertes que la persona, el controlador, debe aprender, valga la redundancia, a controlar, ¿sí? Otro de los puntos: estas personas comen muy condimentado, tienden a hablar mal detrás a espaldas de las personas, o detrás de las personas, y a veces injustificadamente. Les cuesta mucho trabajo hacer un compromiso y confiar. A veces dicen, no, yo no confío en eso, yo no confío en los psicólogos, ¿no? Es lo típico. Yo no confío, yo no necesito eso, ¿no? Tienden a caer mucho en el narcisismo, en el yo no necesito, no tienen esa humildad. Son personas que no tienen esa humildad, y que les cuesta mucho trabajo, pues poderse incluir, ¿no? Se pueden sanar todas las heridas, no lo olviden, es muy importante. Bien, estas personas controladoras también, como decíamos, les cuesta mucho trabajo confiar. Como decíamos, lo que más trabajo les cuesta es confiar y hacer compromisos o romperlos. Por esa razón, estas personas deben de tener bien claros los compromisos. O se rompen definitivamente, o se afianzan más los compromisos, para que estas personas puedan desarrollar más seguridad. Si no, van a estar disociados, ¿no? A veces pueden pasar por etapas de que a veces pueden confiar y a veces pueden no confiar, ¿sí? A veces pueden estar bien y a veces no, ¿ok? Bien, y vamos a la última herida, que esta herida nos alcanzó muy bien el tiempo. Yo creo que hoy cerramos este tema. Vamos a la herida de injusticia. La herida de injusticia son formas. Cuando hablamos de injusticia, hablamos que en la infancia puede suceder que a un individuo que pues era pequeño, a lo mejor era el hijo más grande, o era el hijo más pequeño de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que puede ser una injusticia que al hijo uno de 10, o el más grande de 10, le tocó cuidar a 9 y no pudo hacer su vida. Eso es una injusticia, ¿me explico? O que tuvo que trabajar y él no pudo estudiar, o ella no pudo estudiar, pues porque tuvo que cuidar a los 9 hermanos más. O al revés, puede ser que el chico del medio, perdón, el chico más pequeño de todos, el 10 de 10, puede ser que a lo mejor por ser el pequeño, pues se tuvo que quedar a cuidar a los padres de viejos, y pudo no haber sido no pudo no hacer su vida, o tuvo que cuidar a los abuelos y no hizo su vida. Eso también es una injusticia. Una injusticia puede ser que, por ejemplo, el papá tenga otra familia y a nosotros solamente nos venga a ver unos días, y con la otra familia sí se va de vacaciones y hace muchas cosas. Eso es otra injusticia. Otra injusticia es que mis padres tengan una preferencia por alguno de mis hermanos, y que a mí no, que no tengan una preferencia por mí, que sienta que no me da nada. Eso es otra injusticia, ¿no? Otra injusticia también es los padres que son demasiado exigentes con los hijos, que les exigen demasiado. Son padres que les dicen, tú tienes que ser la estrella de fútbol, tienes que ser la estrella de lo que sea, del baloncesto, de lo que sea que tengan que hacer, tenés que ser la estrella, y porque vos sos mías bajo la manga. Entonces tenés que responder y ser lo que yo no pude ser. Esas son formas de injusticia. Ok, ¿cómo se manifiesta la herida de injusticia? La herida de injusticia, se puede dar uno cuenta de esta herida porque estas personas que tienen la herida de injusticia tienen su cuerpo rígido. También se les llama personas rígidas o estrictas, ¿no? Así como el que tiene la herida de traición, que son controladores, y los que tienen la herida de humillación, que son masoquistas.
y los que tienen la herida de abandono, que se les llama dependientes o codependientes, y los que tienen la herida de rechazo, que son huidizos o evasivos, son personas esquivas. ¿Ok? Las personas con herida de injusticia son personas que son rígidas y su cuerpo es rígido. A diferencia, por ejemplo, del cuerpo de los controladores, que el cuerpo de los controladores es un cuerpo normalmente muy estético, o puede ser que sí tengan problemas de peso, porque a veces estas personas que sufren la herida de traición se dan atracones de comida, les cuesta mucho trabajo controlar los atracones de comida. Hay etapas donde están muy delgados y otras etapas donde están muy gordos, puede pasar por eso, o normalmente practican la halterofilia, ¿no? Que es todo esto del fisicoculturismo, que se ven fuertotes, ¿no? Que se ven con cuerpos muy estéticos en las mujeres, ¿no? Mucho culo, muchas tetas y todo muy grande, muy voluptuosos ambos, ¿no? En el caso de los que sufren la herida de injusticia, pues son personas que tienen pues que tienen un cuerpo demasiado rígido, incluso tienden a enfermarse de cosas que tengan que ver con la rigidez en el cuerpo, ¿no? Como como la artritis, por ejemplo, o como la esclerosis múltiple, ¿no? Todo ese tipo de enfermedades tiene que ver con la rigidez que se manifiesta en este tema de la herida de injusticia, ¿no? Ok, entonces estas personas efectivamente son seres inflexibles, son personas que manifiestan mucho el tema de la inflexibilidad y no toleran a las personas, no toleran a las personas que son impuntuales, que son irresponsables, que son personas que no llegan a su hora o que no cumplen con los objetivos, ¿no? Las personas que sufren la herida de injusticia, cuando ven a alguien sentado le dicen, pues ponte a barrer, ponte a hacer algo, aquí no puedes estar, tenés que hacer esta, muévete. Para ellos no hay vacaciones, para ellos no hay descanso, para ellos todo es verdaderamente excesivo trabajo, no se dan un momento de descanso, son personas que no creen en los descansos, no les gustan los tiempos libres, los tiempos de esparcimiento, son personas que siempre están viendo cómo se puede sacar provecho de algo. También les cuesta mucho trabajo merecer o recibir, les cuesta muchísimo trabajo dar su brazo a torcer, tienden a ser también tacaños consigo mismos principalmente. También con los demás son tacaños, pero especialmente consigo mismos son muy tacaños. Son personas que tienen un problema con el merecer y con el recibir. Supongamos que yo le pido a una persona con la herida de este ahí se me fue, con la herida iba a decir de rigidez, justicia. Estas personas le puedo pedir un trabajo a esta persona de la herida de injusticia y ella me puede decir, mira, si no te gustó no me pagues, o hasta que lo perfeccione me lo pagas, pero mientras no, tienes que quedar satisfecho, porque de esa misma manera, en la medida en la que una persona rígida exige, es en la misma medida en la que se exige a sí mismo. Sin embargo, estas personas pueden ser más exigentes con los demás, ¿sí? Tienen injustas maneras, precisamente, injustas maneras de exigirles cosas a los demás. A veces ellos tienen miedo de que sean injustos con ellos, pero son los primeros que terminan siendo injustos con los demás, ¿sí? Son injustos consigo mismos porque no respetan sus propios límites. Dentro de esos viven gordos, hay gordos reprimidos, esos quisieran comer y comer un montón, pero se reprimen demasiado, se aprietan demasiado la ropa, son personas que se aprietan, se abrochan el cinturón súper fuerte, que se ponen ropa muy ajustada, normalmente tienden a ser delgados, pero existen personas que no lo son y que efectivamente se forzan y que dicen no me voy a dejar engordar, esta ropa me tiene que volver a quedar, ¿no? Tienen un montonal de ropa en el closet que se están forzando a ponerse esa ropa, ¿no? Esa ropa que forzosamente tienen esos que bajar de peso para cumplir las metas. Siempre se están metiendo mucha presión y también, bueno, por este tipo de presión pueden tener problemas de presión arterial o enfermedades que están ligadas a la circulación sanguínea en el cuerpo, ¿sí? Porque esa misma rigidez, bueno, pues les afecta demasiado, ¿no? Son personas, como decíamos, que son demasiado rígidas. También pueden ser muy rígidas en sus creencias, pueden ser personas que tienen unas creencias tremendas, son unas creencias
totalmente inflexibles, pueden ser personas extremistas, incluso fanáticas. ¿De acuerdo? Entre más grande sea la herida de injusticia, más rigidez va a manifestar el individuo. Bueno, pues con esto vamos a concluir. Si se puede tener un poco de cada herida. Sí, definitivamente me pregunta aquí. Lánzame ahí las preguntas, pero aquí las voy diciendo. Me dice, ¿quién nos pregunta eso? Cintia Segundo dice que si se puede tener un poco de cada herida. Por supuesto que se puede tener un poco de cada herida o un mucho de cada herida, Cintia. Definitivamente es un tema que se debe de trabajar, se debe de mirar sobre todo. Y a veces hay una herida que predomina más que otras, es que lo recomendable es que esa herida predominante sea la primera que se debe de sanar para que... porque a veces suele sanar. Ok, no los puede ver. Bueno, miren, yo tampoco puedo ver las preguntas aquí, pero con muchísimo gusto. Mañana se les invita a este taller. Tiene un costo muy bajo. Todavía se pueden agregar al taller. Si gustan, me mandan ahorita sus datos. Mandan sus datos en este momento. Nos ponemos en contacto de inmediato con ustedes para invitarles al taller. Hay pocos lugares. Es en la escuela Gabriela Mistral, en el Rosario, en unidad habitacional del Rosario, ahí en Tlalnepantla, escuela Gabriela Mistral. Y mi teléfono es el 55 28 55 14 94. Una vez más, 55 28 55 14 94. O el teléfono del consultorio, que es el 65 47 6178. Lo repito, 65 47 6178. Nos pueden contactar también vía Facebook, nos pueden mandar un inbox, por favor, para que nosotros les podamos mandar. Este taller no lo hacemos siempre, ahorita es una oportunidad y de hecho va enfocado para dos cosas, para escuela, para padres y para uno mismo. Uno mismo puede trabajar esto y sanar, uno mismo puede trabajar estos temas y empezar a sanar las heridas, porque si ahorita que estamos haciendo esto nos damos cuenta, nosotros nos estamos concientizando de que muy probablemente no estamos actuando desde el ser original de cada quien, sino desde una herida de la infancia, una herida que se trae desde el niño interior. Entonces, por esa razón se les exhorta, ¿sí? Tenemos una promoción muy especial, aprovechenla, tenemos pocos lugares. Les agradezco muchísimo esta noche. Una disculpa con el tema de los comentarios, la verdad es que no sé por qué no se pudieron ver. Beca Reiki dice... A todos nuestros seguidores, nuestros amigos en Facebook. Vamos a ver la manera de poder lograr un auditorio más grande, pues para compartir con todos. Denle like, compartan esta charla, compártanlo en YouTube, también están en YouTube, la pueden encontrar ahí con más facilidad. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y bueno, pues nos estamos viendo. Les deseo que tengan paz.